Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Jairo Alfonso Chinchilla Orozco. Soy abogado, especialista en Derecho Social de la Universidad Javeriana, con diplomado también en la Universidad de Rosario de Derecho Concursal. Fundador de la firma www.chinchillaorozco.com. Básicamente, la experiencia que tenemos en la oficina de temas de organización empresarial y liquidación judicial son 30 años. Actualmente me desempeño también como liquidador, promotor e interventor de la Superintendencia de Sociedades, lo que nos hace más fuertes en el tema de asesorar no solamente a deudores, sino también a acreedores. Agradezco también a la Universidad de Cataluña por brindarnos este espacio para efectos de encontrarnos y de establecer con ustedes las herramientas jurídicas o las herramientas que nos puedan dar a conocer aún más el proceso de la reorganización, un tema pues abanderado por en estos momentos no solamente a nivel del país, sino a nivel mundial, debido pues a la crisis que todos conocemos de la pandemia, en la cual pues obviamente tuvo muchísimos, pero muchísimos cierres de locales, de establecimientos, de la parte de inversiones, de sociedades comerciales, debido pues al impacto tanto de la flujo de caja de muchos inversionistas o de muchos empresarios, además también del tema del trabajo, del tema de los arriendos, en fin, que llevaron pues a muchos empresarios en este momento a iniciar procesos de reorganización e inclusive una liquidación judicial, pues que realmente no se quiere que ningún país, ya que la fuerza o el músculo financiero de un país son nuestros empresarios. El diplomado denominado Ley 1116, Reorganización Empresarial, Liquidación Judicial, tiene un propósito muy importante, es darle a cada uno de ustedes las herramientas, ya sea como asesores en el tema tributario, ya sea como asesores en el tema contable, ya sea ustedes como representantes legales, ya sea como asesores de empresas, ya sea también como personas naturales, comerciantes, que tengan estos conocimientos y estas bases jurídicas. Vamos por esta temporada, la segunda temporada, en la cual la primera temporada nos fue de manera importante y muy excelente los resultados, tanto de las personas que participaron como la conclusión del mismo seminario, del mismo diplomado. Entonces, no solamente va encaminado al deudor, va encaminado también a todas aquellas personas que de alguna manera intervienen en un proceso de reorganización, como son los trabajadores, como son los quirografarios, como son los funcionarios de representación de las entidades del fisco, como la DIAN, los prendarios. Entonces, todas estas personas de alguna manera se involucran en el proceso de reorganización o liquidación judicial. Como quiera que básicamente el derecho concursal en Colombia trajo o está arraigado a la ley 1116 en primera instancia. También pues es objeto también de muchos decretos reglamentarios o decretos que pues se vienen dando después de la ley 1116, inclusive básicamente este año 2020, en el año pasado, disculpen, en el 2020, se expidieron decretos como fue el decreto 560, como fue el decreto 772 y como fue el decreto 842, con el ánimo de establecer mecanismos más rápidos frente a toda la problemática que se venía referente al COVID o referente a la crisis que se estaba presentando en los procesos o en las compañías o en las empresas o las personas personas naturales comerciantes. Por lo tanto, lo que se quiere acá con el diplomado es empezar a darles a ustedes esas herramientas, esos conocimientos como para efectos de encontrar aquella solidez, ¿sí?, y fundamentos frente a un proceso de organización. La ley 1116 establece
dos pilares importantes. ¿Cuáles son? El proceso de reorganización empresarial y la liquidación judicial. El proceso de reorganización empresarial es aquel mediante el cual el deudor, de alguna manera, presenta una solicitud ante el juez del concurso, ya sea la Superintendencia de Sociedades, cuando se trata de sociedades comerciales, o empresas sucursales extranjeras o patrimonios autónomos, o persona natural comerciante a prevención, es decir, la puede presentar ante la Superintendencia de Sociedades o ante el juez civil de circuito. Esa es la única excepción, que no lo maneja la Superintendencia de Sociedades, a prevención del mismo deudor. ¿Con qué fin? Con el fin de que a través de un procedimiento judicial, como se llegue a un acuerdo con los acreedores del deudor para efectos de restablecer su economía, de restablecer sus relaciones comerciales, de restablecer la parte laboral, de restablecer el tema de organización de la empresa y poder tener un alivio y poder tener un salvavidas, un punto de equilibrio frente a las deudas que viene de atrás hasta el momento en que se dé validez al acuerdo. Entonces es un procedimiento mediante el cual pues todo requiere de un conocimiento, como quiera que este proceso es un proceso que tiene como fin darle publicidad al proceso de insolvencia. Hay unas notificaciones que se deben hacer por estado, por aviso o por estrados. Por lo tanto, todas las personas involucradas dentro del proceso deben conocer por lo menos estos términos jurídicos. Si bien es cierto, pues una solicitud de reorganización no necesariamente debe presentarse con apoderado judicial. Sí es importante que se conozcan todos estos términos jurídicos, como quiera que, si bien es cierto, también va a haber notificaciones por estrado. Entonces, esas notificaciones por estrado deben de alguna manera interponerse un recurso de reposición inmediatamente y argumentarse si no se está de acuerdo con la decisión. También hay términos jurídicos para presentar objeciones frente al proyecto y calificación de créditos. Entonces son ciertos, digamos, conocimientos que se deben tener acompañados de un tema jurídico y un tema contable. Dado que, si bien es cierto, cuando se presenta la solicitud, debe ir acompañado de pues, documentos tanto de carácter jurídico como de carácter contable. Digamos, en el tema jurídico, pues se deben anexar los certificados de Cámara de Comercio, se deben anexar, digamos, el tema de un acta donde la Junta de Socios es una sociedad limitada, o un acta de asamblea de accionistas si es una sociedad anónima, o si es una sociedad simplificada. Entonces, el órgano máximo, la asamblea, pues debe aprobar la apertura o la solicitud al representante legal para efectos de que inicie el proceso de reorganización. Digamos, entre esos son algunos de los documentos jurídicos. Entre otros, está también los documentos contables, o sea, que la sociedad lleve una contabilidad regular de sus negocios, que tenga los estados financieros, los últimos estados financieros básicos, antes de iniciar la solicitud, los 5 estados financieros antes de los 5 últimos años. Por lo tanto, es importante tener esa clase de documentos al día. Básicamente, el tema de insolvencia es un tema económico. ¿Por qué? Porque pues estudia el juez del concurso, ya sea la superintendencia o ya sea el juez de civil de circuito, es el que estudia la parte, digamos, de documental frente a una solicitud de reorganización. Por eso es importante también tener muy claro y tener todos los documentos que soportan una solicitud. Si por algún motivo esta solicitud no es digamos, aceptada por parte del juez del concurso, pues solamente va a oficiar al deudor para efectos de que él corrija o subsane o aclare o complemente de alguna manera los documentos para que sea admitida el proceso de reorganización. En el evento de que nosotros creamos un proceso de reorganización,
Entonces, pues existen en el momento en que se ha admitido por la Superintendencia de Sociedades, existen, una vez admitido, una serie de órdenes que imparte, digamos, la Superintendencia de Sociedades o el juez del concurso al promotor, al deudor, para efectos de que se le dé publicidad frente al proceso de reorganización y a sus acreedores. En una solicitud de reorganización, el mismo representante legal puede solicitar que sea el promotor del proceso, como quiera que en los procesos de organización siempre se nombran auxiliares de la justicia. Hay auxiliares de la justicia para promotor y para liquidación judicial. Sin embargo, hay una excepción, que si bien es cierto, el mismo representante legal en una sociedad, cualquier tipo societario, solicita que él sea el mismo promotor, es válido, y pues la Superintendencia de Sociedades o el juez del concurso puede aceptar y designar al mismo representante legal como promotor. Pues esto de alguna manera tendría ciertas ventajas o desventajas. Básicamente tendríamos que ver si el representante legal que venía podría tener ese peso jurídico, ese peso contable para continuar y poder sacar adelante pues la empresa como quiera que fue, digamos, no por culpa de él, pero de alguna manera sí, pues tuvo, una incidencia en que la sociedad tuviera algunos inconvenientes económicos o jurídicos. Entonces, eso sería, digamos, como una desventaja. Pero las ventajas, pues, es la parte económica para efectos del deudor. Como quiera que cuando se nombra un promotor, ¿sí? La superintendencia o el juez del concurso le asigna unos honorarios que deben ser cancelados como, digamos, de parte del deudor en las fechas que indique el auto mediante el cual se nombró. Obviamente, si no se cancelan, pues de alguna manera se afecta la credibilidad del deudor frente a al proyecto que tenga o al plan de negocios o al flujo de caja de efectos de atender, las obligaciones que están en mora. De esta manera, entonces, la empresa o la compañía, en el evento que se nombre como representante legal el promotor, pues sí podría minimizar el pago del promotor, que si bien es cierto son tablas, pues de alguna manera son tablas que generan unos honorarios al promotor. Ahora bien, como les decía, la ley marco de los procesos de reorganización es la ley 116 del 2006, pero de igual manera se han venido llevando a cabo otra clase de decretos, el 1429 del 2010, el decreto 2130 del 2015, el decreto 1074 del 2015, el decreto 560-2020, el decreto 772-2020 y el decreto 842-2020. Y los últimos tres son unos mecanismos que trajo el gobierno para darle más celeridad a los procesos de insolvencia. Si bien es cierto, con la ley 1116, un proceso de reorganización en la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo con las estadísticas de esta entidad, se demoraba entre 18 a 20 meses para llegar al acuerdo. Ahora, pues con estos nuevos decretos se están tratando que sean más expeditos, también dándole una oportunidad a las cámaras de comercio de que conozcan procesos también y de alguna manera que sean rápidos, que en 3 meses se pueda tener una audiencia de objeciones a la calificación y graduación de créditos y por lo menos muy pronto tener un acuerdo. ¿Cómo inicia el proceso de reorganización? El proceso de reorganización se inicia a través de una solicitud y esa solicitud debe ir acompañada, como lo dije anteriormente, de varios documentos, tanto jurídicos como contables. Una recomendación muy importante es tener la contabilidad. Empresa que no tenga una contabilidad uniforme, que no tenga sus estados financieros de acuerdo con las normas contables del NIF, o sea, es muy complicado que entre a un proceso de reorganización porque definitivamente, como es un tema económico, yo debo demostrar en mi solicitud o presento en mi solicitud un programa de flujo de caja. ¿Cómo voy a responder? No solamente por las obligaciones en las cuales me quedé en mora, sino también cómo voy a responder frente al acuerdo de 10, 12 o del tiempo en que se haya logrado el acuerdo para pagar. Entonces debo presentar un proyecto, un flujo de caja,
¿sí? Y un plan de negocios en los cuales yo sí tengo, o esa sociedad sí tiene el respaldo o sí tiene la capacidad de mantenerse para poder cumplir con el acuerdo. Y una cosa es presentar una solicitud al proceso de reorganización y que sea admitida, y otra cosa diferente es que esa solicitud o esa solicitud tenga un final feliz, como es la aprobación del acuerdo. Y eso no depende ni del deudor ni de la superintendencia. El juez del concurso no tiene nada que ver con una decisión de una aprobación de un acuerdo. Quien realmente aprueba el acuerdo son los acreedores a través de una clase de acreedores y además de un quórum, o sea, una mayoría absoluta, o sea, 50 más 1 para efectos de tener un acuerdo. Además que el deudor, y es muy importante también en tener en cuenta que la ley 1429 del 2010 establece que el deudor que entra en un proceso de reorganización al momento de la firma del acuerdo debe estar a paz y salvo con temas de seguridad social, con sus trabajadores y con temas de la DIAN, retenciones en la fuente. ¿Por qué? Porque si no está a paz y salvo con estos entes, con estos acreedores, pues es prohibido, no es permitido, o sea, que se firme un acuerdo de reorganización. Entonces, básicamente, el acuerdo consiste en la negociación que yo voy a hacer con mis acreedores para efectos que me den el apoyo o me den el voto favorable para poder llevar a cabo ese acuerdo de reorganización. Entonces, dentro de ese mismo trámite judicial, pues hay varias etapas procesales. Como quiera que en el momento que se admite el proceso de reorganización, entonces se emiten ciertas órdenes y también hay que presentar por parte del promotor, ya sea el promotor auxiliar de la justicia o el promotor que haya solicitado la empresa, pues básicamente un proyecto de calificación y gradación de créditos. ¿Y qué es el proyecto de calificación y proyección de créditos? Digamos que es el alma del proceso. De ahí es donde se va a llevar prácticamente todas las etapas procesales, porque cuando quede ejecutoriado este proyecto de calificación y gradación de créditos, sobre eso es que se va a decretar, digamos, el acuerdo, ¿sí? Y el quórum de votación para aprobarlo. Entonces, ese proyecto de calificación y gradación de créditos está regulado bajo el principio de la información, bajo el principio de la publicidad, para que todas aquellas personas, terceros, ¿sí? Llámese DIAN, llámese acreedores, trabajadores prendarios, trabajadores, hipotecarios, quirografarios, financieros, entren al proceso y tengan la oportunidad de conocer el proyecto de calificación y gradación de créditos. ¿Y el proyecto quién lo realiza? Pues el promotor o el representante legal. ¿Y qué es lo que dice ahí? Pues en ese proyecto, él identifica el acreedor, el NID, la dirección y cuál es la obligación que se está debiendo, el tiempo que se está debiendo. Obviamente debe ser mayor a 90 días para efectos de que yo presente en algunos casos, para poder ser admitido el proceso, tienen que tener 2 o más obligaciones vencidas por más de 90 días o 2 o más procesos ejecutivos en marcha. Y hablo de procesos ejecutivos no de declarativos, ni de restitución, ni de pertenencia, no, 2 procesos ejecutivos de ejecución que estén contra el deudor. O sea, 2 o más obligaciones de 2 o más acreedores, o no es que se puedan unir las dos, o dos o más procesos ejecutivos en contra del deudor. En ese orden de ideas, entonces se hace el proyecto de calificación y gradación de créditos que en un momento procesal se le pone conocimiento a las partes. Entonces, por eso decía, un trabajador pues debe tener un contador, un revisor fiscal, de alguna manera debemos tener conocimiento de un proceso de insolvencia. ¿Por qué? Porque ese proyecto básicamente tiene unos términos
para efectos de presentar una objeción. ¿Qué quiere decir una objeción? Por ejemplo, un trabajador que sin culpa, podríamos tener aquí el principio de la buena fe, el contador o el mismo representante legal, si yo le llevo a Pepito Pérez una creencia laboral de 500.000 pesos. Resulta que se equivocó, no son 500.000 pesos, son 50 millones de pesos. Entonces, pero digámonos que basémonos en el principio de la buena fe. Eso para todos los acreedores. Solamente estoy haciendo un ejemplo didáctico y muy sencillo. Si el trabajador Pepito Pérez en el traslado del proyecto de calificación y graduación de créditos no estuvo atento y no objetó ese proyecto para su acreencia, decirle, no, un momento, ese proyecto de calificación en esa cuantía no son 500.000, sino 50 millones de pesos y debe aportar, ¿sí? La prueba. La prueba en procesos de insolvencia es documental, no es testimonial, no es con peritaje, no es con interrogatorio de parte. La prueba en procesos de insolvencia para efectos de yo objetar mi acreencia y que me la aclaren o me la modifiquen es documental. Entonces es posible que el trabajador tenga, pues obviamente el contrato, tenga el pago de su nómina y que de alguna manera pueda soportar y argumentar que esa deuda no era 500.000 pesos, sino 50 millones de pesos. Por lo tanto, va a haber una etapa también de conciliación de esa objeción para efectos de que las dos partes, acreedor y deudor, puedan llegar a un acuerdo conciliable sobre esa objeción. Puede pasar con el quirografario, puede pasar con un proveedor, puede pasar. Entonces, pero en cierta forma, ese es el término genérico frente a objetar una proyecto de calificación y graduación de créditos. Además, todo eso tiene un procedimiento que todo es en audiencia. O sea, que básicamente se va a notificar en audiencia o se va a llevar a una audiencia donde se va a hacer o la conciliación o el allanamiento o simplemente no hay conciliación, allanamiento y el juez del concurso, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, es el que va a dirimir si realmente el deudor, llámese trabajador, proveedor, hipotecario, tiene la razón o no y entraría. Y si tiene la razón, pues obviamente tendría que irse a modificar el proyecto de calificación y graduación de créditos, porque eso también modifica los votos frente digamos, al voto que tenga cada acreedor, modifica la votación. Es importante también establecer que quienes están o quienes pueden estar sometidos a un régimen de insolvencia. Entonces, es muy claro que las sociedades comerciales, dependiente del tipo societario, Colombia, el Código de Comercio establece las sociedades limitadas, las sociedades anónimas, las sociedades en comandita, las sociedades colectivas, las sociedades anónimos y la SAS, que fue por ley la 1258 de 2008. No obstante, hoy en día, de acuerdo con las estadísticas de la Cámara de Comercio, casi el 90% de estas sociedades migraron a SAS. Entonces, hay algunas, muy pocas, que se conservan sociedades anónimas o sociedades limitadas, muy pocas, pero la tendencia fue que se migraron se transformaron, o las que se empezaron a constituir, se constituyeron como SAS. Entonces, ¿quiénes pueden ser, digamos, sujetos a un proceso de insolvencia ante la Superintendencia de Sociedades? Entonces, cualquier sociedad comercial, indistintamente del tipo societario, como lo acaba de decir, las sucursales de sociedades extranjeras, las personas naturales comerciantes. Ojo, hay una excepción, que es a prevención donde yo quiera. Entonces, la persona natural comerciante puede acudir a la Superintendencia de Sociedades o puede acudir al juez civil de circuito del domicilio de la sociedad. Esa es la única excepción en la cual pues, la persona deudora, sociedad comerciante, persona natural, puede ir a un juez civil de circuito. Si por alguna razón, por desconocimiento, se presenta una solicitud de persona jurídica, de sociedad comercial, ante un juez de circuito, pues lo va a rechazar y la va a enviar, ¿sí?, por competencia a la Superintendencia de Sociedades.
En ese orden de ideas, pues tenemos que todas estas empresas comerciales, sucursales de sociedades extranjeras, patrimonios autónomos, están abiertos para iniciar o para estar sometidos al régimen de insolvencia. De igual manera, todos estos personas jurídicas, todas estas personas que se quieran entrar a un régimen de insolvencia, ya sea de reorganización o liquidación judicial, deben anexar cada uno de los documentos que exige la ley. En el estudio del diplomado, lo que hacemos es básicamente establecer, verificar cuáles son esos documentos, verificar los documentos jurídicos y verificar los documentos de tema contable. ¿Por qué? Porque la superintendencia trabaja a través de dos importantes estudios. O sea, tienen su ponente jurídico y su ponente contable. Entonces, cada uno va a hacer pues el estudio de esta documentación para efectos de establecer si se da la admisión al proceso de reorganización. Repito, el hecho de que el proceso de reorganización sea admitido no quiere decir que ya usted tiene o el empresario tiene un acuerdo de reorganización. Eso es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Porque muchas veces el empresario o el deudor piensa que ya fue admitido y resulta que eso no es una garantía para efectos de encontrar el acuerdo con los acreedores. Por eso, si bien es cierto, sería importante que los deudores, pues en su desarrollo económico, en su desarrollo empresarial, pues tengan relaciones con todos sus acreedores de una manera normal, porque pues el día de mañana básicamente se han caído acuerdos de reorganización porque faltaba un voto. Era un voto de un trabajador que por una mala relación pues no accedió a un proveedor. Entonces, realmente, pues, es como significativo que nosotros tengamos de alguna manera esas buenas relaciones con todos nuestros personas que están a nuestro alcance, tanto empresarial como personal. Es importante también indicarles que, si bien es cierto, cuando se presenta la solicitud, hay 3 decisiones de la superintendencia. Uno, el primero, si no cumplen con los requisitos o le hace falta o hay que complementarlo o no está claro la solicitud, la superintendencia lo que hace es oficiar, en ese momento oficiar al deudor para que aclare la solicitud. Es decir, como diríamos en los jueces civiles de circuito, inadmiten, ¿sí?, la solicitud para que hagan su corrección o aclaración en 10 días. Es un oficio. No ocurre lo mismo con el juez civil de circuito. Los jueces civiles de circuito sí lo que hacen es inadmitir y tiene 5 días para subsanar. Acá es un oficio de 10 días. Y entonces aquí habría la primera opción, llamémosla inadmitir, no para que tengamos el contexto de alguna manera entendible. Entonces se inadmite y tiene, de acuerdo con el oficio, 10 días para subsanar lo que realmente le pidió la super. Y ahí hay doble decisión. Si logró subsanar o modificar o aclarar o complementar lo que le pide el juez del concurso, pues obviamente entonces la solicitud será admitida. Entonces tenemos un oficio de inadmisión, un auto, ya es un auto de admisión al proceso de reorganización, y tercero, de rechazo. De rechazo de plano se da, por ejemplo, cuando una entidad, voy a hacer el ejemplo simplemente constructivo, que no pasa, pero es para efectos del entendimiento. Hay algunas entidades que son excluidas para iniciar un proceso de reorganización entre la Superintendencia de Sociedades, digamos una IPS, digamos una entidad bancaria. Entonces, pues ni siquiera el juez del concurso se va a molestar en estudiar todo la solicitud, como quiera, que se debe rechazar de plano. ¿Por qué? Porque no es competencia de la Superintendencia de Sociedades conocer un proceso de estas entidades. Entonces, tenemos ahí que tenemos la inadmisión, entre comillas, tenemos el momento en que se aprueba o se admite el proceso de reorganización, y en el tercero, cuando se rechace por motivos de falta de competencia frente al deudor que solicitó el proceso de reorganización. Entonces, en ese orden de ideas,
y de alguna manera también con el decreto 560, como lo vemos acá, el 772 y el 842, se crearon mecanismos no solamente de rapidez, sino también otros mecanismos para efectos de que se diera apertura, digamos, a las cámaras de comercio, y también a los jueces civiles de circuito en otras circunstancias para también avalar acuerdos de la organización de una manera mucho más rápida y mucho más expedita, que es lo que se pretende con estos decretos. Por ejemplo, el decreto 772 estableció la liquidación simplificada, estableció la reorganización abreviada, ¿sí? Pero también exceptuando solamente para las MIPIMES o empresas que tuvieran hasta 5,000 salarios de activos en la sociedad. Eso quiere decir por ahí unos 4.500 millones como activos. Y si se presenta esa solicitud de reorganización teniendo en cuenta esos activos, inmediatamente su procedimiento es una liquidación, una reorganización abreviada, lo que indica que va a ser muchísimo más rápida y pues obviamente va a tener las audiencias también de una manera mucho más ágil. O sea, que en términos generales podríamos tener un acuerdo casi en 6 meses por alguna circunstancia de que no sé, pues, la idea son 3 meses, pero por algunas circunstancias que muchas veces se requiere al promotor porque no presentó el proyecto, entonces lo hacen repetir, entonces lo requieren para que nuevamente lo presente porque hizo falta. Entonces, pues hay demoras que de alguna manera no son ni culpa del promotor, ni culpa de la misma superintendencia, sino son circunstancias que se suman al mismo procedimiento. Entonces, eso es muy importante, esos mecanismos, también los mecanismos del decreto 560 sobre el NEAR, o sea, las negociaciones de acuerdos de organización, y también sobre que las cámaras de comercio empezaron a atender también ciertos, digamos, procesos de reorganización. Ahora bien, digamos, el tema de la reorganización es una ayuda o es un mecanismo que estableció el gobierno precisamente al deudor que está en crisis, que está en un momento de crisis. Pero es importante también establecer o entender que el proceso de reorganización va desde el momento en que yo presenté la solicitud hasta el momento del acuerdo. ¿Qué va a reorganizar el deudor? El deudor lo que va a reorganizar son sus pasivos atrás, o sea, desde que presentó la solicitud hasta cuando se aprueba el acuerdo. Ese es el periodo donde el deudor va a generar la expectativa de poder pagar esas obligaciones a 10, 8, 9 años, depende cómo presente el acuerdo. Pero, ¿qué sucede con aquellas obligaciones que sí están después del momento de la solicitud? Hasta ahí, eso se llaman POS. Por lo tanto, el deudor debe seguirlos pagando. O sea, debe seguir pagando laborales, debe seguir pagando proveedores, ojo, debe seguir pagando DIAN, debe seguir pagando normal, porque eso no entra dentro del proceso de reorganización. Entonces, eso es muy importante también porque hay muchos deudores que de alguna manera, como decirlo, se relajan y dicen, no, yo voy hasta el final, quizás hasta cuándo. No, eso tiene que tenerlo muy claro, que el proceso de reorganización va, repito, desde el momento en que se presentó la solicitud de las obligaciones que se tenían en el momento de presentar la solicitud hasta el acuerdo. ¿Cuánto puede durar este periodo? Como lo dije anteriormente, de acuerdo con la ley 1116, era un proceso que se llevaba casi de 18 meses, ¿sí? Por estadísticas mismas de la Superintendencia de Sociedades. O bajo estos nuevos decretos, pues estos mecanismos pueden durar, pues la ley lo dice, perdón, el decreto lo dice 3 meses, pero digamos que sí 5 o 6 meses, entonces pues es un tiempo muy abreviado para efectos de poder considerar todas estas obligaciones que están acá. A partir de ese momento, entonces se van a generar, porque de todas maneras la empresa como tal sigue su vida crediticia, sigue su vida de proveedores, por eso es importante, y eso lo revisa mucho la superintendencia o el de concurso, que sea una sociedad que realmente tenga las probabilidades de continuar como empresa.
pero si de pronto le llega con un pasivo o con un patrimonio negativo o que no tiene la fortaleza de tener la posibilidad de un músculo financiero de continuar, pues va a haber digamos, una minimización frente a lograr el acuerdo. El juez de concurso, ya sea el juez civil del circuito para personas comerciantes, no, comerciantes naturales o sociedades en la superintendencia de sociedades, no, como lo dije anteriormente, ellos no son los que aprueban el acuerdo. O sea, el juez del concurso lo que hace es un control de legalidad sobre todo el proceso. ¿Por qué? Porque hay temas jurídicos, hay temas contables, en los temas jurídicos hay notificaciones, hay el quórum, que realmente se haya un quórum frente al acuerdo, que el acuerdo no vulnere derechos de terceros. Entonces, eso es lo que hace el juez del concurso. Pero el juez del concurso lo que le dice al deudor, oiga, usted tráigame el acuerdo para yo poderle, y el acuerdo es que me traiga las votaciones de todos los acreedores, el 50% mayoría absoluta, para ya poderle, y ahí sí le hago un estudio del acuerdo para aprobarlo. Si bien es cierto, pues viene aprobado de la mayoría, si yo lo traigo como deudor, pues sí hace un control de legalidad, pues para que no haya vulneración frente a acreedores o formas de pago. ¿En qué sentido? En que pues yo no puedo, por eso hay una clasificación, hay una clase de acreedores. Entonces, en la primera clase están los laborales, está la DIAN, o sea, temas de impuestos. En la segunda, pues están los prendarios. En la tercera están, digamos, los que son los hipotecarios. En la cuarta, los proveedores. En la quinta, los demás o los quirografarios. Entonces, yo no puedo presentar en el proyecto de reorganización, yo no puedo decir, le pago primero al financiero. No, porque pues primero tengo que proyectar y pagar primero un orden que se me ha establecido desde el proyecto de calificación y gradación de créditos. Por eso decía que era muy importante ese proyecto de calificación de créditos, porque una vez que ejecutoriado, pues ahí va a quedar, digamos, todo el manejo jurídico y contable frente al tema del proceso como tal. Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta que las clases y también las clases de los acreedores para efectos de contar con ellos la votación. Entonces, es una clasificación que se hace, además, porque en el proyecto de calificación y graduación de créditos se toma el capital de la obligación para efectos de determinar el voto de cada acreedor. Entonces, obviamente, un acreedor que tenga más obligación a su favor, pues va a tener más votos. Pero pues obviamente eso no implica que bajo este equilibrio de tener más votación, porque se necesita pluralidad en primer lugar para efectos de que el acuerdo se pueda llevar a cabo. Entonces, en ese orden de ideas, el capital, o sea, aquí no se toma intereses ni multas, sino solamente el capital para proyectar qué votación tiene cada acreedor frente al proyecto de calificación. Entonces, esa calificación se da al capital y cada peso equivale a un voto. Entonces, lo que hace el contador de la empresa o el deudor es hacer una tabla, entonces a este le pertenece tantos votos y tantos votos. De igual manera, en el proyecto de calificación y gradación, aparte también hay un tema jurídico y también contable a la vez, que es la presentación del inventario. Como quiera que el inventario le da digamos, una fortaleza a los acreedores, que pues si la persona es deudora que en todo un proceso de reorganización no cumple el acuerdo o no logra a través de la votación, no logra los votos, pues obviamente se va a una adjudicación, se da liquidación por adjudicación. Entonces, ¿qué pasa con el inventario? Entonces, el inventario, ya como no se cumple el propósito de la reorganización, inmediatamente pasa a adjudicación. Y ahí, en ese momento, se nombra un liquidador. Entonces, ese liquidador lo que hace es
con el inventario que tenga activos, ya sea maquinaria, carros, equipos, lo que se haya reportado. Entonces, lo que hace el liquidador es coger el activo, venderlo y pagar los pasivos. Muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias por el acompañamiento y los espero para que podamos participar en este evento tan importante como es este diplomado que está el U de Cataluña promocionando y que pues es de gran interés por el momento en que estamos pasando. Muchas gracias.